Bueno, entiendo que las conferencias nacionales guerrilleras de las FARC son los congresos, lo que equivale a un congreso en cualquier otra organización. Esto quiere decir que es la instancia máxima de autoridad de esta organización guerrillera y donde se toman las decisiones trascendentales en el terreno político y militar. Bueno, esta 10ª conferencia es importante porque es la primera que estrictamente política, que no va a adoptar determinaciones en el terreno militar como las 9 anteriores. Esta es política porque tiene que ver con los acuerdos de paz a los que ha llevado con el gobierno colombiano. Y también es histórica porque es la conferencia en la cual se hace el tránsito de esa organización guerrillera en armas a una organización política para actuar en la vida política del país, en la vida pública, sobre la base de la dejación previa de las armas. Es la conferencia de las FARC en la cual se le pone punto final a la confrontación armada que durante 52 años las FARC han tenido con el Estado colombiano. Bueno, vi que en la antesala de esta conferencia, Iván Márquez explicó a los periodistas que los 250 delegados aproximadamente representaban a los frentes guerrilleros de las FARC en todo el país. Las FARC tiene 5 bloques y cada bloque tiene un X número de frentes y esos frentes están todos representados a través de estos delegados, además de los 32 miembros del Estado Mayor Central de las FARC, que son los que toman las decisiones a nombre de toda la organización porque han recibido el mandato para ello. O sea que es una instancia válida de democracia interna de ellos, en la cual las decisiones que allí se tomen son vinculantes para toda la organización guerrillera. Bueno, entiendo que esta participación de los presos de las FARC es simbólica en el sentido de que el gobierno les dio la autorización, lo cual fue muy bien recibido por parte de las FARC y fue reconocido públicamente el día de la apertura de la conferencia guerrillera, porque por primera vez ocurre. En las anteriores ocasiones, pues por razones obvias, los presos de las FARC no participaban y además eran conferencias estrictamente secretas, clandestinas. Esta, como ustedes han visto, es pública, con participación de la prensa y con comunicados diarios de la cotidianidad, de lo que se hace en cada jornada. Bueno, este libro realmente lo escribí hace un poco más de un año, cuando todavía no estaba tan definido de que este proceso iba a terminar con éxito, tal y como ya lo estamos viendo. Estamos a puertas pues, de la ratificación de los acuerdos en el plebiscito del 2 de octubre, pero previo a ello está la firma por parte del presidente Santos y del comandante de las FARC en Cartagena el día lunes 26 de septiembre. Así que este libro fue escrito en un momento complejo, difícil, de incertidumbre todavía de hacia dónde iba a llevar esto, pero mis entrevistas con Timo León Jiménez, con otros dirigentes de la FARC, con los voceros de La Habana, el estudio de sus documentos, el análisis de los distintos comunicados, de los diálogos mismos, me dieron la sensación y la conclusión real de que las FARC tenían voluntad de paz y que iban a llegar hasta el final. Y sobre todo por una razón, de que percibí plenamente que las FARC estaban convencidas que la vía militar había fracasado. Cuando yo me refiero a eso, estoy diciendo que fracasó la política de guerra del Estado colombiano para exterminar a las FARC a través de tantos planes a lo largo de los 52 años de la confrontación, pero también fracasó
la lucha armada de las FARC para capturar el poder por la vía armada, ¿no? Entonces, ante el fracaso de la vía militar, y que eso pues lo entendió el conjunto no solo del secretariado, sino también de la guerrilla de las FARC, pues mi conclusión es que ellos querían la paz y estaban en la mejor disposición y voluntad, como al final afortunadamente lo demostraron se concretó pues en el acuerdo final que se firmó en La Habana y que se va a suscribir ahora por el presidente y el jefe de las FARC. Yo digo que el mayor riesgo, y es mi inquietud, es mi preocupación, es la reconciliación. Es decir, que la sociedad colombiana en su conjunto entienda que las FARC dieron un paso trascendental para una paz digna, para ponerle punto final a una confrontación cruel, en la cual no solamente hubo actos de crueldad por parte de la insurgencia, sino también por el Estado, por las fuerzas del Estado, por los agentes del Estado. El desastre y la degradación de la confrontación armada no es exclusivo de responsabilidad de la insurgencia, como suele verse en los análisis de algunos medios de comunicación y por parte de los voceros del gobierno, ¿no? Incluso la propaganda que están haciendo hacia el 2 de octubre, toda va cargada de ese sesgo. Vamos a votar el 2 de octubre para que las FARC terminen en la extorsión, no sé qué. Bueno, pero ¿y el Estado? ¿Acaso no violó los derechos humanos? Los falsos positivos que fueron, el genocidio de la Unión Patriótica que fue. Entonces la reconciliación exige un esfuerzo de lado y lado. Tiene que haber esa disposición de las FARC a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición, ¿no? Pero también del Estado y del establecimiento, de las instituciones, de los empresarios, de los latifundistas, de los ganaderos que promovieron el paramilitarismo en este país. Entonces esto es un esfuerzo bilateral, es un esfuerzo de conjunto, la reconciliación exige eso. Y ese es mi temor, porque yo veo mucho odio concentrado contra la guerrilla. Mucha idea, tal vez lo dijo en alguna ocasión el doctor de la calle Lombana, hay como una tendencia a mostrar que la violencia de las FARC es despreciable y la otra violencia, la violencia del Estado, de sus agentes, fue aceptable, ¿no? Porque fue para responderle a la guerrilla. Entonces, la una es una violencia buena y la otra es una violencia mala. Eso no es así. La confrontación tuvo actos de violencia, todos por igual trágicos, repudiables y que no pueden repetirse en la historia del país. Y esa forma maniquea de entender este tema de la reconciliación y de la violencia no ayuda. Ese es mi principal temor, de que eso dé lugar a unos coletazos de violencia contra la guerrilla. Se vio con el M-19 después del proceso de paz, como el asesinato de Pizarro, de otros de sus antiguos dirigentes. Entonces, a mí me inquieta eso. Me parece que aquí tiene que haber un esfuerzo. La reconciliación exige realmente otra forma de ver, de percibir este cambio tan importante que se da hacia la paz estable y duradera. Bueno, yo no conozco en detalle, por supuesto, la estructura de las FARC. No puedo correr el riesgo de equivocarme en algo. Pero sí, en lo fundamental es la base es la guerrillerada, por supuesto, esa guerrillerada está en los frentes, que son las organizaciones de base de la estructura guerrillera, y las milicias, que son las que actúan en ciudades, en las zonas urbanas sobre todo, ¿no? Ahora, de ahí hacia arriba, entonces, están los estados mayores de bloque. Cada bloque son como 5 bloques: el bloque oriental, el bloque sur, el bloque centro-occidental, el bloque del Magdalena Medio, hay un bloque en Urabá. Creo que son esos los bloques en su conjunto. Y
hay un Estado Mayor Central, que es como el organismo que dirige el conjunto de la guerrilla, y un organismo ejecutivo de dirección diaria, que es el secretariado, que está conformado pues, por 7 o 8 miembros en este momento. Esa es como la estructura de las FARC. Pues muy difícil, ¿no? Con la muerte de Raúl Reyes se inventaron el cuento de los computadores mágicos que sobrevivieron pues al bombardeo que acabó con todo el mundo y acabó con todo el campamento menos con unos computadores que supuestamente almacenaban una gran cantidad de documentos, entre ellos de correos electrónicos. Ciertamente yo intercambié correos electrónicos con Reyes. Yo nunca he ocultado eso porque yo fui facilitador de paz durante muchos años. Incluso durante el gobierno de Uribe Vélez, él me buscó a mí y a Álvaro Leiva Durán para que estableciéramos contacto con las FARC para un posible acercamiento de paz. Y tanto Leiva como yo, que hemos trajinado por este tema y hemos trabajado como lo hicimos en lo de La Habana, ayudamos en ese sentido. Pero ¿qué ocurrió? Que nos espiaron, nos pusieron a hablar con ellos y nos espiaron para ver cómo llegaban. Pero cometieron un grave error ellos, un delito en el fondo. Eso nunca se investigó ni se reconoció. En lo cual el presidente Santos como ministro de Defensa tuvo que ver, que fue el de alterar los supuestos correos electrónicos que habían encontrado ahí. Que ellos ya los habían bajado, o sea, no es que hayan encontrado eso después del bombardeo. Ellos los habían bajado porque nos tenían chuzados los correos electrónicos, entonces nos habían bajado todo eso. Y los alteraron para colocarnos como terroristas, como rebeldes, como gente que era incurso en el delito de rebelión y no en el papel de facilitador de paz. Eso lo evaluó la Corte Suprema de Justicia y como fue evidente que se habían alterado y se había violado lo que se llama en derecho la cadena de la custodia, anularon esas como pruebas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tanto Álvaro Leiva como yo, como una gran cantidad de gente, que Piedad Córdoba, Glorinés Ramírez, Wilson Borja, bueno, tantos parlamentarios y gente de la izquierda que quiso ser involucrada en este tema, fue exonerada, ¿no? En el caso mío y de Leiva, se precluyó toda investigación contra nosotros, ¿no? Por supuesto que fueron tiempos difíciles, no solamente porque hubo el peligro de que fuéramos llevados a la cárcel y condenados por rebelión, terrorismo y una serie de delitos más que nos querían endilgar, sino también porque sufrimos amenazas y intimidaciones, actos hostiles, persecuciones por parte del gobierno, de sus agentes y de los servicios de inteligencia, ¿no? Eso fue evidente y fue denunciado pues en su momento.